Mi nombre es Jimmy Homero Ramos Palma. En este video voy a explicar el análisis de un caso que está en el módulo 1, que está relacionado con el control de la acusación fiscal, la sospecha suficiente y el sobreseimiento, tomando como referencia principalmente el acuerdo plenario número 06-2019 y el acuerdo plenario 07-2023. El caso plantea que la Fiscalía acusa a un integrante de un comité de selección por el delito de colusión. Según la acusación, durante 3 meses el imputado se habría concertado con el representante de una empresa para favorecerle en una contratación pública. Sin embargo, podemos decir nosotros que existe un problema importante. La Fiscalía no precisa cuáles fueron los actos concretos de concertación ni cuál fue el aporte individual realizado por el acusado. Como elementos de convicción, la Fiscalía presenta pues la resolución que lo designa como integrante del comité, el acta de otorgamiento de buena pro que suscribieron, un registro de llamadas telefónicas con el representante de la empresa, pero sin conocer el contenido de dichas llamadas telefónicas. También hay un informe que identifica irregularidades administrativas, aunque no demuestran actos concretos de concertación. Frente a esta situación, debemos manifestar que la defensa cuestiona la acusación por falta de imputación concreta y solicita pues el sobreseimiento debido a la insuficiencia de elementos de convicción. Bueno, en primer lugar nosotros vamos a manifestar que debemos evidenciar el control formal del control sustancial de la acusación. ¿Por qué? Porque el control formal, conforme al acuerdo plenario 06-2009, consiste en verificar que la acusación cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Entre ellos pues se encuentra la identificación del imputado, la descripción del hecho, la calificación jurídica, la pena solicitada, la reparación civil y la relación de los elementos de convicción y medios de prueba. Cuando existen errores o omisiones formales que pueden ser corregidas, corresponde devolver la acusación al Ministerio Público para que sea subsanada. En cambio, el control sustancial ya va más allá de una simple revisión de forma. ¿Por qué? Porque comprende el análisis del elemento fáctico y jurídico y personal, así como la vigencia de la acción penal y especialmente pues la suficiencia de los elementos de convicción, ¿no? En el caso analizado, el problema principalmente es sustancial, porque la Fiscalía no describe actos concretos que demuestren la concertación ilícita, no individualiza cuál fue el aporte específico del acusado. Decir simplemente que el imputado se concertó con el representante de una empresa no es suficiente. Es necesario explicar qué acciones realizó, cómo participó y de qué manera habría contribuido al acuerdo ilícito. Podemos decir que también, pues, además los elementos de convicción tampoco permiten demostrar la existencia de una concertación. La resolución de designación es únicamente la acreditación que era miembro del comité, ¿no? El acta de buena pro demuestra su intervención funcional. Las llamadas acreditan que sí existió comunicación, pero no su contenido ni su carácter ilícito. Y el informe únicamente evidencia irregularidades administrativas. En segundo lugar, debemos analizar el estándar de sospecha suficiente. El acuerdo plenario número 07-2023 establece que para acusar y dictar auto de enjuiciamiento debe existir una sospecha suficiente, entendida como una probabilidad preponderante. Esto significa que los elementos existentes deben hacer más probable la hipótesis de la Fiscalía que la hipótesis contraria. En este caso, los elementos presentados no permiten concluir que sea más probable que el acusado haya participado en una concertación ilícita. No existen elementos que demuestren también un acuerdo para defraudar al Estado o la obtención de una ventaja indebida. Para ello, pues, la hipótesis de que pudo existir únicamente
una irregularidad administrativa tiene como mínimo un respaldo similar al de la hipótesis de colusión. En consecuencia, no se alcanza el estándar de sospecha suficiente para llevar al imputado a juicio oral. Finalmente, debemos determinar cuál debe ser la decisión judicial. Si el problema fuera únicamente formal, correspondería devolver la acusación al Ministerio Público para su subsanación. Sin embargo, en este caso existe una insuficiencia estructural, porque no solamente falta una mejor descripción de los hechos, sino que tampoco existen elementos objetivos que permitan demostrar la concertación ilícita. Tampoco corresponde dictar auto de enjuiciamiento, porque ello significaría pues llevar al acusado a un juicio sin una base probatoria mínima y sin alcanzar el estándar de sospecha suficiente. Por lo tanto, si además de la insuficiencia de los elementos no existe una posibilidad razonable de incorporar nuevos datos relevantes, corresponde disponer el sobreseimiento conforme al artículo 344, inciso 2, literal D, y el artículo 352, inciso 4 del Código Procesal Penal. Como conclusión, podemos manifestar, este caso demuestra la importancia de la etapa intermedia como un verdadero filtro del proceso penal, ¿no? El juez no debe permitir que una acusación deficiente llegue únicamente a juicio. Debe verificar que exista una imputación concreta, individualizada y respaldar pues con elementos de convicción suficientes. En el caso planteado, la falta de actos concretos de concertación, la ausencia de individualización del aporte del acusado y la insuficiencia de elementos de convicción pues impiden alcanzar una sospecha suficiente. Por ello, al tratarse de un déficit sustancial y no existir una expectativa razonable de obtener nuevos elementos relevantes, la decisión jurídicamente adecuada es el sobreseimiento del imputado por el delito de colusión. Muchas gracias.